Muy buenas noches, Señor. Estamos por empezar la clase de discipulado y esperamos que se vayan conectando nuestros hermanos para escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás, Georgette? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Ya estás lista para aprender más de la palabra del Señor? Vero, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bendecida tarde también para ti. Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo están? Dios los bendiga grandemente. Estamos por iniciar nuestra clase de discipulado y es un gusto ver sus nombres en la pantalla y saludarlos con mucho gusto, con mucho cariño. Ara, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida a este discipulado que tenemos para el día de hoy. Vamos a estudiar el capítulo 16 del Evangelio según San Mateo. Y siempre es un gusto, ¿verdad?, que juntos crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Nati, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, qué bueno que andas por aquí. Me da muchísimo gusto ver tu nombre también. Bendecida noche, Ara, ¿cómo están? Esperamos un minutito más, ¿les parece? Para que se vayan conectando los demás hermanos y podamos iniciar la clase de discipulado del día de hoy. Sí, iniciando con el capítulo 16 del Evangelio según San Mateo. Bueno, ¿cómo están? Maestra Patti Zambrano, muy buenas tardes, bienvenida, ¿qué tal? Bendecida tarde, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estás? Un abrazo, amada hermanita, también para ti. Me da mucho gusto saludarte y que estamos listos. Siempre estás en las primeras filas para aprender más de la palabra de Dios y seguir creciendo. Pati Castañeda, ¿cómo estás, mi hermanita? Muy buenas tardes. Saludos a Lalito. ¿Cómo están mis amadas hermanitas, mis hermanos? Es un gusto ver sus nombres siempre en pantallas, listos para aprender más, ¿verdad? Muy buenas tardes. Bueno, entonces vamos a orar y vamos a iniciar esta clase. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo venimos delante de ti, Señor, con el anhelo de conocerte, con el anhelo de bendecirte más y más, Señor, cada día de nuestras vidas. Plenamente convencido, Señor, que tú estás en medio de nosotros y nos traes tu palabra, Señor, por tu Espíritu Santo, para que juntos aprendamos, Señor, el mensaje que tienes para cada uno de nosotros, para que crezcamos y seamos fortalecidos en nuestro hombre interior por tu Espíritu Santo y para que seamos perfeccionados, Señor, por medio del conocimiento de tu palabra, Señor, para ser hallados en ti, Señor, y dar testimonio de tu gracia en nuestras vidas a un mundo que no te conoce, Señor, y que tú anhelas rescatar, Señor, porque tú andas buscando lo que se ha perdido, Señor. Ya estamos aquí, Señor, para crecer, para ser vasos útiles delante de ti, Señor, para estar listos cuando tú nos llames, bendito Padre, estar llenos de tu Espíritu Santo y de tu palabra, Señor. Te alabamos, te bendecimos, dándote a ti la gloria, la honra y siempre toda la alabanza al único y sabio Dios, al gran yo soy, el Creador del cielo y de la tierra. Bendito seas, Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y a Cristo siempre toda la gloria. Mi hermano Manuel Cepeda, muy buenas noches. Lolita, ¿cómo estás? Un abrazo, amada hermanita. Muy buenas tardes. Mari Villanueva, qué gusto, mi hermanita, qué bueno que estás por aquí también. Marinita, qué gusto. Qué gusto. Apo, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Dios los bendiga. Angelita, ¿cómo estás? Eve, ¿cómo estás, hijita? Gracias a Dios, gracias a Dios. Yo también saludo con mucho gusto a todos los que están listos también para aprender de la palabra de Dios. Bien, vamos por favor a Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 1. Vamos a continuar. También bendiciones, Marinita hermosa. Vamos a continuar, Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 1. Eli, ¿cómo estás? Bienvenida como siempre, qué gusto. Dios te bendiga grandemente. Dice así: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, para tentar al Señor Jesús, y le pidieron que les mostrase señal del cielo.
Ellos siempre andaban buscando que el Señor Jesús les diera una señal que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Pero ellos siempre estuvieron en las primeras filas. Gerard, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ellos siempre estuvieron en las primeras filas viendo todo lo que el Señor Jesús hacía, milagros, señales, prodigios, para ver qué era lo que hacía. Ellos vieron al Señor Jesús hacer milagros, y vieron cómo sanaba a los enfermos, cómo resucitaba a los muertos. Ellos vieron cómo la resurrección de Lázaro, ¿sí? Ellos vieron cuando el Señor Jesús levantó de entre los muertos a Talita, una pequeña niña, cómo sanó a aquella mujer de flujo de sangre, también cómo sanó al leproso. Ellos siempre estaban viendo qué era lo que hacía el Señor Jesús, ¿sí? Y entonces aquí dice que llegaron a él los fariseos y los saduceos. Los saduceos no creen en la resurrección de los muertos. Samir, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ellos no creen en la resurrección de los muertos. Y entonces dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. ¿Quién es el tentador? El Señor Jesús dijo que el tentador es el diablo, que es Satanás. Y dice, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana dice, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis, ¿sí? Y bueno, ¿qué es eso de arreboles en el cielo? Bueno, los arreboles es cuando esas nubes que se ven rojizas, ¿sí? Porque el cielo está siendo iluminado por los rayos del sol cuando empieza el sol como a decaer. Se ve el cielo rojizo. Ustedes han visto el cielo rojizo y se ven las nubes rojizas. Es porque a eso se le llama arreboles. Por eso dice, mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, es decir, son esas nubes iluminadas por el sol todavía de color rojizo cuando el cielo ya está, el sol está decayendo, ¿verdad? Y dice, y por la mañana, en el versículo 3, dicen, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Arreboles es como nubes, ¿sí? Nubes, porque tiene arreboles el cielo nublado. Y les dice el Señor Jesús a los fariseos y a los saduceos que se acercaban a él para tentarle, y les dice, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Versículo 4, y les dice, la generación mala y adúltera demanda señal. ¿Por qué les decía generación adúltera? Porque ellos ponían por encima las tradiciones de los hombres y no eran fieles a los mandamientos de Dios. Entonces estaban adulterando la palabra. Linda, muy buenas tardes, bienvenida. Estaban adulterando la palabra, poniendo por encima de los mandamientos de Dios las tradiciones de los hombres. Entonces, por eso les dice así, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Sí? ¿Y cuál es la señal del profeta Jonás? Yo te voy a pedir que dejes aquí una cintita en tu Biblia y vayamos al libro de Jonás, precisamente, el profeta Jonás, capítulo 1, versículo 17. Dice así, Jonás 1, 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches.
3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del pez. ¿Sí? Esa es la señal del profeta Jonás. Y es la señal que el Señor Jesús le da a los fariseos y a los saduceos, esa generación mala y adúltera, ¿sí?, que ponía por encima las tradiciones de los hombres que la palabra de Dios. Entonces, aquí en el versículo 5 dice así, versículo 4 nuevamente, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los discípulos habían olvidado llevar pan, ¿sí? Y el Señor Jesús les dice que se guardaran de la levadura de los fariseos y los saduceos, mencionando que la palabra de Dios es el pan, pero que se guardaran, ¿sí?, de todo lo que alterara el mensaje de Dios. Un poquito de levadura leuda todo el mensaje de Dios. Un poquito de algo que alguien le meta ahí al mensaje como mandamientos de hombres va a adulterar, va a cambiar, va a cambiar completamente el mensaje que Dios quiere dar a cada uno de nosotros, ¿verdad? Betty Morales, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, mi hermano de moldes y maquinaria? Muy buenas tardes. Chessy, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte también. Muy buenas tardes. Qué bueno que están aquí. Bertita del Ángel, Alice, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Dios los bendiga. Entonces, versículo 6. Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Pero no era lo que el Señor Jesús les estaba diciendo, porque recordemos que Él multiplica los panes, ¿sí? Les dio de comer a 5,000 y después les dio de comer a 4,000. El Señor Jesús no tenía ningún problema con la multiplicación de los panes. Les estaba diciendo a sus discípulos que tuvieran mucho cuidado con todos los mensajes que supuestamente vienen de Dios y que son palabra adulterada, ¿sí? A mí me llama mucho la atención que en las epístolas del Nuevo Testamento Dios le habla a varios de los apóstoles y también les dice, ¿sí? Y ellos, inspirados por el Espíritu Santo, lo mencionan en la Biblia, de que tengamos mucho cuidado con aquellos falsos maestros que entran encubiertamente para traer un mensaje que no viene de Dios, que adulteran la palabra de Dios. Cuidado con las modas, con esas modas que vienen de cualquier lugar y que adulteran la palabra de Dios. Hay muchas personas que se van a ciertos lugares porque llegó algo nuevo o porque hay auditorios que se están llenando por nuevas enseñanzas que alguien está trayendo y que a lo mejor viene de Dios y vamos a ver qué recibimos. No, el Señor Jesús en su palabra dice que tenemos la palabra profética más segura y debemos de cuidar la palabra de Dios como el mensaje genuino, el pan sin levadura que descendió del cielo. Tenemos que ser muy cuidadosos y no comernos todo lo que nos presenten como un buen pan. El pan sin levadura es el pan no adulterado. Sí, aquí el Señor Jesús está diciendo con mucha claridad en el versículo 6, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Los fariseos también pueden representar a todos aquellos religiosos, ¿sí?, que ponen cargas sobre los demás que ellos mismos no pueden vivir, ¿sí? Y dice, y de los saduceos. Los saduceos son aquellas personas, el grupo de una secta
que no cree en la resurrección de entre los muertos. Ellos son los saduceos. Entonces aquí, en el versículo 7, dice, ellos, los discípulos, pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? De maravilla cómo el Señor Jesús podía discernir lo que los discípulos pensaban, ¿verdad? Lo que los discípulos pensaban, y también discierne lo que nosotros pensamos cuando nos sorprende algo de la palabra del Señor. En el versículo 9 dice también la Escritura, ¿no entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Sí, porque, ¿sabes qué? Dios, nuestro Padre Celestial, es un Dios de abundancia, ¿sí? Él siempre va a dar y va a bendecir en abundancia. Y nunca debemos de olvidarlo, eso jamás debemos de olvidarlo. Versículo 10 dice, ni de los 7 panes entre 4,000, ¿y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Esa doctrina de hombres que había sido metida en el mensaje, en la palabra de Dios, había adulterado la palabra de Dios. Y tenemos por eso que nosotros mismos, cada uno de nosotros, ver lo que dice la palabra de Dios y constatar si realmente es el mensaje que Dios nos está enviando para recibir en nuestro corazón una palabra viva, eficaz, no adulterada, sino plenamente convencidos que lo que estamos leyendo y lo que el Espíritu Santo nos está revelando es palabra que viene de Dios, ¿sí? La palabra de Dios es viva y es eficaz. Bendito sea Dios. Versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Versículo 15. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Sí? A veces algunas personas escuchan de quién es el Señor Jesús. El Señor Jesús, algunos dicen, pues el Señor Jesús es Dios. Sí, el Señor Jesús es Dios. Algunos dicen, ¿es el Hijo de Dios? Sí, el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Pero algunas personas dicen que Jesús solo es un profeta, ¿sí? U otras personas dicen, como dice aquí la Escritura, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas, no refiriéndose a que el Señor Jesús haya cambiado de cuerpo o esta doctrina secta rarísima que por ahí anda ahí, no, ¿sí? Hay una creencia de que si una persona, en otro lugar, que si alguna persona muere, si nace como un pollito y nace como un pez y nace con otra forma, dependiendo de cómo se haya portado en este mundo. Y eso no lo dice en ningún lugar de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que al hombre le está concedido vivir una sola vez y después el juicio. Una sola vez viviremos y después el juicio. Eso sí dice la palabra de Dios. Y debemos de creer solo lo que dice la palabra de Dios. Tú conocerás la verdad como discípulo y la verdad siempre te va a hacer libre. La verdad te va a hacer libre. Las mentiras son engaños, las mentiras son como si fueran redes o ataduras o vendas en los ojos, ¿sí? No, la verdad siempre nos va a hacer libres de todo eso. Amén. Alabado sea Dios. Y entonces aquí el Señor Jesús hace una pregunta a cada uno de nosotros. ¿Y para ti,
¿quién es el Señor Jesús? ¿Sí? ¿Quién es el Señor Jesús? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Señor Jesús se maravilla de que el Padre Celestial le ha revelado a Pedro quién es Él, quién es Jesús. Y el Señor Jesús se maravilla de esto y le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, todos los que estamos aquí reunidos sabemos que el Señor Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y esto quién nos lo reveló, Marcelita linda? Hola, Vero, ¿cómo estás? ¿Quién nos lo reveló? Nos lo reveló el Padre Celestial a través de su Espíritu Santo. ¿Sí? Todo lo que tú sabes de la palabra de Dios es porque Dios te lo ha revelado, lo ha sacado a la luz para ti. Bendito Dios. Y dice aquí, versículo 18, y yo también te digo, dice el Señor Jesús, le dice a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca, no hablando, dice, y sobre esta roquita lo vamos a leer, dice, y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Alabado sea el Señor. El Señor Jesús, nuevamente vamos a leer. Y yo también te digo, le dice a Pedro, que tú eres Pedro. Pero sobre esa confesión que tú dijiste, que el Hijo de Dios es el Cristo, sobre esa roca, que es Cristo, edificaré mi iglesia. No le estaba diciendo a Pedro que él era la roca. Estaba diciendo que de esa confesión que hizo Pedro, revelada por el Padre Celestial, sobre esa revelación, el Padre Celestial a través de Cristo edificaría la iglesia del Señor, ¿sí? Y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no van a poder, ¿sí?, contra aquella iglesia, la iglesia de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bendito sea Dios. Y dice en el versículo, vamos a leerlo en la pura palabra. Primera de Corintios 10:4. Dejemos una cintita, recuerden, dejemos una cintita en donde estamos. Y vamos por favor a Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Primera de Corintios 10:4. Dice así. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Quién es la roca? Cristo. Ahora vamos a parafrasear un poco de Mateo 16:18. Y yo también te digo, dice el Señor Jesús, que tú eres Pedro, y sobre Cristo, que es la roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia de Cristo. Alabado sea el Señor. Versículo 19. Vamos a ver. Amén. A ver si ya se escucha mejor. Parece que está muy bajito, me dice Linda. Espero que esté mejor. Muy bien. Versículo 19. Y dice el Señor Jesús, le dice a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces,
el Señor Jesús le dice a Pedro, no le dijo, tú vas a ser el portero, Pedro, tú vas a estar en la puerta principal y vas a abrir la puerta porque a ti te voy a dar las llaves. No, el Señor Jesús no dijo eso. El Señor Jesús dijo, Pedro, tú aquí en la tierra vas a tener las llaves del reino. Y con esas llaves del reino, tú vas a poder atar aquí en la tierra, ¿sí? Y en el cielo será atado. Haz de cuenta que estas fueran las llaves. Bueno, estas son las llaves de mi casa, que también es tu casa. Haz de cuenta que el Señor Jesús le dice a Pedro, Pedro, toma las llaves del reino. Y le da las llaves del reino. Las llaves del reino son espirituales, no son físicas. Esta es solo una ilustración, ¿sí? Bien, y le dice, Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra, aquí no está diciendo que es el portero del cielo. Tú estando en la tierra, Pedro, todo lo que ates tú aquí será atado en los cielos. Lo que tú digas aquí que atas, los cielos lo atarán. En otras palabras. Gracias, linda. Y todo lo que desatares en la tierra, todo lo que desates aquí en la tierra, será desatado en los cielos. Aleluya. Le estaba diciendo el Señor Jesús a Pedro, Pedro, tienes autoridad de atar y desatar. Todo lo que tú ates aquí en la tierra será desatado en los cielos. Todo lo que tú ates o desates será atado o desatado en los cielos. Tienes la autoridad porque tú tienes la revelación de quién es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa revelación tú la has recibido para ti. Dios te la dio. Y cada uno de los que estamos aquí reunidos, estamos convencidos que somos hijos de Dios, ¿verdad, Lucy? Qué gusto saludarte. Mi hermano Jesús García, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cada uno de nosotros estamos convencidos que somos hijos de Dios y cada uno de nosotros estamos convencidos que el Señor Jesús es el Cristo resucitado, porque Él fue a la cruz, fue crucificado. Cristo significa el ungido de Dios. Él fue crucificado y Él resucitó de entre los muertos. Carlita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Entonces, como hijo de Dios que eres, Dios te da a ti también la autoridad de atar y desatar aquí en la tierra para que sea atado y desatado allá en los cielos. Amén. Mi hermanita Kalina, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bendito sea Dios. Entonces, regresando a nuestro tema, en el versículo 18, ¿quién es el Señor Jesús para ti? El Señor Jesús para ti es el Hijo del Dios viviente. Él es el Cristo, Él es el ungido de Dios. Amén. Él es el Dios resucitado, que resucitó, el Cristo resucitado. Alabado sea Dios. Y Él es tu Padre Celestial. Amén. Es tu Señor, es tu Salvador. Él es el Alfa, el Omega, Él es el Cordero inmolado. Amén. Es el Cordero perfecto, es la ofrenda perfecta. Él es el sumo sacerdote delante de Dios, intercediendo siempre por nosotros. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Y toda esta revelación que Dios te ha dado, te da la autoridad a ti como hijo de Dios de atar y desatar por fe. Atar y desatar por fe, ¿sí? Todo lo que tú ates y desates, el cielo lo va a atar o lo va a desatar. Amén. Bendito sea el Señor. Podemos ir también a otra cita bíblica, Colosenses 1, vamos a Colosenses 1, 15. Colosenses 1, 15. Colosenses 1, 15. Y dice aquí, y despojando a los principados y a las potestades, ¿sí?
los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sí? Tú tienes la autoridad de parte de Dios de atar a Satanás en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tú puedes atar a Satanás, ¿sí? Y puedes desatar a los que Satanás ha atado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo desató a una mujer, ¿sí? Él dijo que a una hija de Abraham en la sinagoga que había estado muchos años encorvada, y el día de reposo la desató y ella se pudo enderezar porque Satanás la había atado por 18 años y el Señor Jesús la desató. Amén. Ahora tú tienes autoridad para atar y desatar, tienes la autoridad, tienes las llaves del reino. No son unas llaves como las mías, no, por supuesto que no son, es una autoridad espiritual. Amén. Hola mi hermanito Chema, ¿cómo estás? Dani, ¿cómo estás? Bienvenido siempre. Qué gusto, gracias a Dios. Alabado sea el Señor. En Efesios 2:19, vamos a Efesios 2:19. Efesios 2:19, así que, dice el Señor, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, miembros de la familia de Dios y también tenemos como extranjeros en esta tierra, ¿sí?, las llaves del reino de los cielos. La autoridad nos ha sido dada porque Dios no hace excepción de personas. Tú eres hijo de Dios y tienes la autoridad delegada de atar y desatar. Alabado sea el Señor Jesucristo por su palabra. Amén. Versículo 20. Mateo 16:20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. No les digan a nadie, dijo, esto es algo que es revelado por Dios, por el Padre. Todavía no era el tiempo, ¿sí? No era el tiempo. Naturalmente ahora cuando tú le compartes a alguien de quién es el Señor Jesús, es el Padre Celestial por medio del Evangelio, de las buenas noticias, porque la obra del Señor Jesucristo ya fue consumada. ¿Cómo estás, Ara? ¿Cómo estás, Lore? Qué bueno, mis hermanitas que están aquí, gracias a Dios. Cuando el Señor Jesús fue a la cruz y dijo, consumado es, empieza la era de la gracia, ¿sí? Y entonces empieza la era de la iglesia de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahora por medio del Evangelio, las buenas nuevas del Señor Jesús, ¿sí?, que el Señor Jesús fue enviado por el Padre aquí a la tierra, Dios se hizo hombre para hablarnos la palabra de Dios y para ir a la cruz a pagar el precio de nuestros pecados, para rescatarnos y llevarnos al cielo y revelarnos quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo. Amén. Alabado sea siempre el Señor. Y aquí en el versículo 20, en esta parte de la historia, el Señor dice, la Escritura dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, ¿sí?, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Era necesario que el Señor Jesús fuera a Jerusalén, ¿sí? Entonces Pedro, tomándolo aparte, lo lleva aparte y le dice, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios,
sino en la de los hombres. Es increíble que en un momento atrás el Señor Jesús elogia a Pedro diciéndole: Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero después el Señor Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. El mismo Pedro, a quien el Padre Celestial le había revelado quién era el Cristo, ahora le estaba haciendo tropiezo al Señor Jesús. ¿Sí? Entonces hay una parte que viene de Dios, pero hay otra parte que viene de nuestra carne. Entonces tenemos que saber discernir qué viene de Dios y qué viene de nuestra carne. Pero el Señor Jesús lo discernió muy bien y por eso le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es decir, si alguno quiere seguirme, en otras palabras, dice el Señor Jesús, imiten mi carácter y mi conducta. Imiten mi carácter y mi conducta. ¿Sí? Es lo que está diciendo aquí el Señor Jesús. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Es decir, todo aquel que se niegue a sí mismo, que no quiera andar, que niegue andar en sus pensamientos y en su voluntad, para hacer la voluntad de Dios y andar en los pensamientos de Dios, que es la voluntad de Dios, ese es el que va a hallar su vida. Pero el que quiera andar en su vida, ¿sí?, ese es el que la va a perder. Por eso dice en el versículo 25 el Señor Jesucristo: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Porque nadie puede salvar su propia vida. Es por gracia, es por misericordia de Dios. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, todo aquel que deje todas las cosas por mi causa, la hallará. Porque, versículo 26, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Puede dar alguna recompensa por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Cada uno de nosotros vamos a entregar cuentas delante de Dios. ¿Qué es lo que hemos hecho mientras hemos estado en el cuerpo? ¿Cuáles han sido nuestras obras? ¿Qué tanto nos hemos entregado verdaderamente a Dios? ¿Somos simpatizantes domingueros o somos seguidores, discípulos del Señor Jesús? Aquel que se esfuerza en hacer oidor y hacedor de la palabra de Dios. Se esfuerza, ¿sí?, en imitar su carácter, su conducta. Aquel que se esfuerza por negarse a sí mismo, por seguir al Señor Jesús. Aquel que dice: es domingo, es el día del Señor, este día es de Dios, y entonces es necesario ir a la congregación, a la iglesia, a escuchar la palabra de Dios. Es necesario, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando los planes de Dios están en el número 1 en nuestras vidas, entonces es una manera de demostrar que estamos manifestando la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero si vamos a la congre cuando no tenemos nada que hacer, entonces estamos mostrándole a Dios que Él no es lo principal en nuestras vidas, ¿sí?
Pero gracias a Dios por todos los discípulos que han apartado este tiempo para escuchar la palabra de Dios. Y como el Señor Jesús le dijo a María, María, has escogido la mejor parte y no te será quitada. Tú has escogido la mejor parte. En el grupo de mujeres recuerdo que en aquel entonces pues nos apurábamos todas para estar teniendo libres ese tiempo de clases de las mujeres. Y recuerdo que les decía, si dejaste ropa por lavar, no te preocupes, la ropa te va a esperar, ¿sí? Te va a esperar para ser lavada, pero el tiempo que tú le estás dedicando al Señor no te será quitado, no te será quitado. Es algo que va a permanecer para vida eterna, ¿eh? Va a permanecer para vida eterna. Alabado sea siempre nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos unas escrituras. Vamos por favor, Proverbios 8:36. Vamos a Proverbios 8:36. Dice así: mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Eso significa aman el pecar, porque el pecar produce muerte. Mas el que peca contra mí, dice Dios, defrauda su alma. Mateo 10:28. Mateo 10:28. Gloria al Señor, ¿verdad? Por todo lo que Dios nos da. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Sí? Esta es palabra de Dios. Amén. El alma no puede morir. Entonces cada uno de nosotros tiene que ser sabio y prudente, ¿sí? Para que por medio de la obediencia a la palabra de Dios podamos salvar nuestra alma. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Esto va a suceder en los tiempos postreros. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no todos reciben al Señor Jesús como Señor y Salvador. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dice así. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dice así: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo, dice Pedro. Versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén.
Entonces, ¿qué pudimos aprender de esta clase? Número 1, que debemos de guardarnos de la levadura que pudiera estar escondida en algún mensaje, ¿sí?, de la palabra que otras personas nos pueden estar dando. Por ejemplo, algunas personas son muy dadas a escuchar todos los mensajes que se dicen en programas de televisión, que dicen, a ver qué están diciendo en aquella congregación, a ver qué están diciendo acá, a ver qué está diciendo acá. Y tú no sabes en el crecimiento espiritual que obtenemos qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Y algunos comparten la palabra de Dios sin las escrituras. Empiezan a hablar y hablar y hablar, pero ¿dónde están las citas bíblicas? ¿Dónde está la palabra de Dios? ¿Sí? La palabra de Dios está revelada en las escrituras, por eso tenemos la palabra profética más segura. Entonces, para saber si el mensaje no ha sido adulterado y poderlo recibir, necesitamos saber que todo lo que se comparte en cualquier lugar tiene que estar en las escrituras y en contexto bíblico, ¿sí? Porque podemos sacar un mensaje y torcer la palabra de Dios, como lo hizo el diablo cuando quiso tentar al Señor Jesús en el desierto, cuando le dijo, si tú postrado me adorares, todos los reinos de la tierra serán tuyos. Y entonces el Señor Jesús citó las escrituras, ¿sí? Citó las escrituras cuando el diablo le dijo, convierte esta piedra en pan. Y el Señor Jesús le dijo, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el Señor Jesús decía, escrito está, escrito está, escrito está. Entonces la palabra escrito está, la palabra escrita es la palabra profética más segura. Tenemos que estar atentos, no comernos todo lo que se escucha por todos lados, ¿sí? Tenemos que ser sabios y prudentes para no confundirnos. Y después ya no sabemos si es izquierda o es derecha, pero cuando vemos la palabra de Dios en las escrituras y el Espíritu de Dios nos las está revelando en el contexto correcto que estamos leyendo, es Dios hablándonos a cada uno de nosotros. Pero si estamos escuchando palabra aquí y palabra allá, y a ver qué dijeron aquí, qué dijeron allá, es que allá dijeron y es que acá dijeron, tú no sabes cuánta levadura le hayan puesto a ese mensaje. Sí, pero cuando vas creciendo por medio de la palabra, dices, no, eso no dijo el Señor, no, y le cambias de canal, ¿no? Sí, entonces tenemos que ser sabios y prudentes y no comernos todos los mensajes que no estén escritos en la palabra de Dios. Ahora bien, hay otros mensajes que son muy buenos, de hermanos crecidos en la palabra de Dios, que están dando un mensaje como dice la Escritura, no tratando de endulzarnos el oído con palabras lisonjas, significa palabras adulteradas, con levadura para tener mucha audiencia, pero que no tienen nada que ver con los mensajes de Dios, ¿sí? Entonces tenemos que ser sabios y prudentes, como los sabios de Berea, que le dijeron a Pablo, Pablo, ¿qué es eso que estás diciendo? Enséñame dónde dice. A Pablo le dijeron los sabios de Berea, muéstrame que lo que estás diciendo está en las Escrituras. Y Pablo lo tuvo que enseñar, ¿sí? Entonces, estamos leyendo la palabra de Dios, tú tienes tu Biblia en casa, ¿sí? Entonces, tenemos la palabra profética más segura. También aprendimos, ¿sí?, de que el Señor Jesús, Él es la roca, y sobre esta roca, la roca que es el Señor Jesús, el Padre Celestial, a través de Cristo Jesús, está edificando y construyendo su iglesia, la iglesia de Cristo, la iglesia que fue comprada con la sangre preciosa de Cristo, la iglesia nacida de nuevo, la que pertenece a su familia. ¿Y cómo se puede pertenecer a la familia de Dios? Recibiendo al Señor Jesús como Señor y Salvador. Él es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Eso lo podemos encontrar en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12. Desde el versículo 11 dice, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino. Primero el Señor Jesús vino a los judíos, ¿sí? Y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron,
A los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que han recibido al Señor Jesús como Señor y como Salvador. Amén. Aquellos que le creyeron a Dios, creyeron el testimonio de Dios que Dios nos ha dado, ¿sí? Son aquellos que son y que pertenecen a la familia de Dios, la iglesia comprada con la sangre preciosa de Cristo Jesús, a través del Evangelio de Cristo Jesús, con una palabra no adulterada, sino revelada, el Padre revelándose, ¿sí?, a cada uno de nosotros por medio de ese Espíritu Santo, y tu Espíritu dando testimonio de su Creador, llenándote de Él. Y luego el Padre Celestial, una vez que has nacido de nuevo, pone en tu espíritu humano a su Espíritu Santo, y Él nos lleva a cada uno de nosotros a toda verdad, a toda verdad. Estamos en el verdadero, como compartía el domingo el pastor, estamos en el verdadero, y el verdadero es el Señor Jesucristo. El Señor, Él es el Cristo, el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente. Amén. Él es el Señor. Él es el único Dios vivo y verdadero. Él es el gran yo soy, el alfa, el omega, el principio y el fin. Él es el Hijo de Dios. Amén. Él es Dios. Él es el único que nos puede dar vida eterna, y en Él está la vida. Amén. Entonces, esto es lo que hemos aprendido el día de hoy. Gloria a Cristo Jesús. Y que también tenemos la palabra profética más segura. Tenemos que ser sabios y prudentes al escuchar los mensajes de la palabra de Dios. Todo tiene que estar en las citas bíblicas de la palabra de Dios. Amén. Bueno, gracias a Dios por esto que Dios nos ha dado. Entonces es tiempo de despedirnos de esta clase. Yo les mando un fuerte abrazo y les pido que oremos todos juntos para que la palabra que Dios nos ha revelado quede cimentada en nuestros corazones y podamos ser oidores y hacedores de su palabra. Amén. Muy bien, muy bien. Gloria a Dios, Carlita. Bien, Bertita. Alabado sea el Señor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de ti, Señor, a bendecirte y agradecerte, Señor, la unción que nos concedes para escuchar tu palabra. Te rogamos, bendito Padre, que nos reveles más y más a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, en las Escrituras. Revélanos más y más el amor con que nos has concedido, Señor, aún desde antes de la fundación del mundo. Concédenos, Señor, la gracia de conocerte más, para compartir tu palabra, Señor, y ser una carta abierta, Señor, de tu gracia y de tu favor. Te damos gracias, bendito Padre, por todos tus hijos, Señor, que están escuchando tu palabra. Bendícelos, Señor, más abundantemente de lo que ellos puedan pedir o esperar. Bendícelos conforme a la multiforme grandeza de tu amor y de tu poder. Te lo pedimos, bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea Dios, y a Cristo siempre toda la gloria. Muy buenas noches a todos. En 5 minutitos está el pastor Joaquín con nosotros para darnos una clase y que todos podamos seguir creciendo más y más. Amén. Bendiciones para todos. Muy buenas noches.